Este video voy a hablar del sistema circulatorio, específicamente del aparato cardiovascular, y se les recuerda que toda la información que voy a hacer una salvedad de los aspectos más importantes de este sistema. Toda la información ustedes la tienen disponible en la bibliografía obligatoria de la materia y en las presentaciones que se les facilitó por las distintas plataformas. Se espera que cuando ustedes tengan que preparar el tema, lo hagan con sustento bibliográfico y que el video solo sea de ayuda. No, no, no es para preparar todo el tema solamente mirando el video. Lo aclaro, pero supongo que es algo que ya lo saben. El sistema circulatorio está formado por dos subsistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Ambos se caracterizan por tener un líquido circulante, es decir, un líquido en movimiento constante. En el aparato que hoy vamos a hablar, ese líquido circulante es la sangre. En el sistema linfático, el líquido circulante es la linfa. La función del sistema cardiovascular es transportar, y gracias a ese transporte puede influir o es un sistema muy importante en la nutrición, en la defensa y en la regulación. ¿Qué va a transportar? La sangre es el medio de transporte y en ella van a viajar los elementos formes o células sanguíneas, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En la sangre también va a viajar los nutrientes desde el sitio de obtención hacia las células del cuerpo, y también van a viajar los desechos desde el lugar donde se producen hacia los lugares o sitios de excreción o eliminación. También en el plasma sanguíneo se encuentran inmunoglobulinas, que son componentes del sistema inmune, de defensa también, y hormonas, que en el video de tejidos ya ya dimos una definición de lo que es una hormona. Componentes del sistema cardiovascular tenemos al corazón, que es una bomba, es la bomba impulsora de sangre, los vasos sanguíneos, que son los conductos por donde viaja la sangre y se clasifican en arterias, venas y capilares, y como ya vengo repitiendo, la sangre es el medio de transporte, es el tejido circulante. Tenemos que hablar de vasos sanguíneos y, como dije, estaba escrito en la diapositiva anterior, son tres. Hay tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias son los vasos sanguíneos que van a conducir la sangre desde el corazón hacia los distintos tejidos del cuerpo. Son vasos sanguíneos que tienen paredes elásticas, muy resistentes, lo que le da la propiedad a las arterias que, al ser comprimidas, vuelven rápidamente a su forma. La pared de la arteria está formada por tres capas o tres túnicas: la túnica adventicia o la más externa, la túnica media, que está formada por tejido muscular liso, esta lámina media es bastante gruesa, y la túnica interna o la lámina interna, que es de endotelio. Porque es un endotelio, solamente lo aclaro, es un concepto que ya fue trabajado, es un tejido epitelial de revestimiento que se va a encontrar en superficies que no tienen contacto con el exterior. El sistema circulatorio humano es un sistema cerrado, por ende todos sus componentes están cubiertos interiormente por un endotelio, porque no hay contacto con el exterior. Las paredes de la arteria tienen un espesor bastante más grueso con respecto a la luz de estos vasos sanguíneos. La luz de una estructura es el espacio hueco que se encuentra en el interior. Con esto quiero decir que las paredes de las arterias son más gruesas que ese espacio. Las arterias se van a ramificar
dando origen a arteriolas, y estas arteriolas tienen mucha importancia porque al ser elásticas tienen la capacidad de regular el aporte sanguíneo a las distintas estructuras, regulan la presión. Cuando una arteriola continúa ramificándose, va a originar o a dar origen a lo que se conoce como la red capilar, y ahí tenemos al siguiente tipo de vasos sanguíneos, que son los capilares. Los capilares son los únicos vasos sanguíneos permeables, es decir, todo tipo de intercambio de sustancias entre la sangre y algún tejido se va a dar a nivel de la red de capilares, porque es el único vaso sanguíneo que puede ser atravesado por los distintos componentes que viajan en la sangre. Los capilares están formados por una única capa de células, es un endotelio, son células planas endoteliales que están apoyadas en la lámina basal. Es la única capa que forma los capilares, son vasos muy permeables. Una vez ocurrido el intercambio de sustancias, los capilares se unen, se anastomosan, se van a unir para dar origen a el último tipo de vasos sanguíneos, que son las venas. Cuando los capilares sanguíneos se unen, van a originar venas muy chiquititas, y esas venas se las conoce como vénulas. Distintas o varias vénulas se van a ir uniendo hasta originar venas de gran tamaño. Las venas son los vasos sanguíneos que se encargan del retorno sanguíneo hacia el corazón, es decir, son los vasos sanguíneos por los que la sangre vuelve al corazón. Son vasos sanguíneos de paredes blandas, están formadas por tres capas de células, tres capas de tejidos, mejor dicho, al igual que las arterias, pero no tienen tanta cantidad de músculo liso como si lo tiene la arteria. En este dibujo se ve bastante bien. Y se caracteriza porque su túnica interna tiene pliegues, y esos pliegues los conocemos como válvulas, y las válvulas en el sistema cardiovascular tienen como función direccionar el sentido de circulación. Las válvulas se van a abrir en una sola dirección, lo que impide el retorno sanguíneo, y la sangre no le queda otra que seguir un único camino. En esta animación podemos ver cómo al comprimirse, al contraerse una vena, la sangre va a ir en un sentido, y cuando se termina la contracción, la sangre quiere volver, pero no va a poder hacerlo porque las válvulas se cierran. Se ve perfectamente cómo las válvulas se abren en un único sentido, y cuando quieran volver, cuando la sangre quiera retornar, no lo puede hacer porque estas válvulas se lo impiden. Es muy frecuente ver un mal funcionamiento de las válvulas en las piernas sobre todo, que son sitios que están bastante alejados del corazón. La sangre que está en los miembros inferiores tiene que ascender, es decir, tiene que circular hacia arriba, y esto lo tiene que hacer contra la fuerza de gravedad. Por ende, los músculos de los miembros inferiores ayudan muchísimo a la contracción de las venas y de esta manera al retorno sanguíneo. Cuando alguna de estas válvulas, de las válvulas en los miembros inferiores, empieza a tener alguna falla, la sangre se acumula en ese sector, lo que genera que la vena se dilate, es decir, se inflame, y aparecen lo que es muy conocido como las varices. Otra diferencia entre arteria y vena, además de si van desde el corazón hacia los órganos o desde los órganos hacia el corazón, y de las paredes, es que las arterias se ubican en la profundidad del cuerpo. O sea, tienen una posición, una localización más profunda, y esto tiene que ver con un mecanismo de protección. Las arterias manejan sangre, manejan un flujo sanguíneo a mucha presión.
necesitan estar resguardadas de cualquier tipo de daño. Lo que nosotros vemos más en la periferia son venas. Las venas se tienen una ubicación más periférica. Al comprimir una vena, a la vena le cuesta un poco más retomar su forma habitual. La arteria, si es comprimida, vuelve rápidamente, recupera rápidamente el diámetro de la luz. Ya hablamos de los 3 vasos sanguíneos, ahora nos queda la bomba, el corazón. El corazón se va a ubicar en una cavidad que se llama mediastino. El mediastino forma parte de, o se encuentra en el centro de la cavidad torácica. Está ubicado sobre el diafragma, que es el músculo respiratorio por excelencia. Se encuentra entre los 2 pulmones, detrás del esternón y delante de la columna vertebral. Ahí ubicamos al mediastino y en el mediastino al corazón. La forma del corazón tiene una forma de cono, es un órgano muscular hueco que va a tener una base, que es la parte más ancha, una base que va a estar dispuesta en posición superior, es decir, está arriba la base y hacia atrás, y un vértice que está orientado hacia adelante y hacia abajo. La base, que es la parte más ancha de este cono, está formada en eh, mayor parte por la aurícula izquierda, y el vértice va a estar formado por el ventrículo izquierdo. Eh, el corazón se encuentra en el medio, en una posición medial, pero está inclinado hacia la izquierda. Por eso es muy común marcar el corazón en la izquierda, pero ustedes sepan que se encuentra en posición central, en posición medial, pero tiene una inclinación hacia la izquierda. El tamaño del corazón es de un puño cerrado y pesa aproximadamente 300 gramos. Vasos asociados son grandes vasos, los que se llaman como los grandes vasos, que van a ser las venas cavas, tanto superior como la inferior, la arteria pulmonar, la arteria aorta y las arterias pulmonares que se ven por acá, por ahí atrás. Nuevamente, la localización del corazón, fíjense que se encuentra entre los 2 pulmones. Es más, de hecho, el pulmón izquierdo tiene una depresión eh, para que se apoye el corazón. Esquema muy importante que lo puedan manejar. Recuerden que siempre se los dije, o siempre que tuve la oportunidad de hablar de este tema se los aclaro. Es muy importante que puedan marcar muy bien la diferencia entre derecha e izquierda. Es una imagen especular. Si nosotros hacemos un corte de corazón, vamos a darnos cuenta que el corazón por dentro está dividido en 4 cavidades. En la parte central hay un tabique que va a separar la parte derecha del corazón de la parte izquierda. Ese tabique a la altura de las aurículas se llama auricular y a la altura de los ventrículos se llama ventricular, tabique interauricular o tabique interventricular. Vamos a tener 2 cavidades superiores o aurículas y 2 cavidades inferiores o ventrículos. Las aurículas están caracterizadas porque son las que reciben la sangre proveniente de una vena, de una o varias venas. Y los ventrículos son las cavidades por las cuales la sangre sale hacia una arteria. Entre aurícula y ventrículo, tanto derecha como izquierda, se encuentran un orificio. Ese orificio está cerrado parcialmente porque va a estar ocupado por válvulas. En el caso del orificio aurículo-ventricular derecho, la válvula presente es la válvula tricúspide. Tricúspide es porque está formado por 3 valvas. Y en el orificio auriculoventricular izquierdo se va a encontrar la válvula bicúspide o mitral. Usan el nombre que puedan. Las láminas de estas valvas van a estar sujetas a
mediante cuerdas tendinosas a los músculos, columnas musculares que se encuentran en los ventrículos. Como ya había hablado en venas y hablamos de las válvulas de las venas, en el caso del corazón, estas válvulas tienen la misma función. Se abren en un único sentido y evitan el reflujo sanguíneo, es decir, que el retorno sanguíneo, y hacen que la sangre circule en una única dirección. Otro tipo de válvulas se encuentran al inicio de las arterias, es decir, entre ventrículo y arteria tenemos otro tipo de válvulas que son las válvulas semilunares, y entre ventrículo derecho y arteria pulmonar tenemos la válvula semilunar pulmonar, y entre ventrículo izquierdo y arteria aorta tenemos la válvula semilunar aórtica. Cuando hablamos de membranas y capas protectoras del corazón, es importante que tengamos una diferencia acá. Membrana protectora del corazón, tenemos por fuera al pericardio. El pericardio no forma parte del corazón en forma total, o sea, todo el pericardio no es una capa del corazón. Las que sí son capas del corazón va a ser la lámina visceral del pericardio seroso, el miocardio y el endocardio. En esta imagen se ve sola, no está representado el pericardio fibroso, pero se ve perfectamente como el miocardio. Vamos a ir de adentro hacia afuera si no los mareo. Voy a empezar por acá abajo. El endocardio es la capa del corazón que va a estar en contacto con la sangre. Es la capa que va a revestir internamente a las aurículas y a los ventrículos. Como ya habíamos hablado en vasos sanguíneos, la capa interna va a estar formada por un epitelio de revestimiento de tipo endocardio, es decir, que no tiene contacto con el exterior. La capa media del corazón, que es la más importante, es la del grosor más importante, es un tejido muscular especial, que también lo habíamos hablado en tejido, pero por las dudas lo repasamos. Este tejido muscular se llama miocardio, es un tipo de músculo independiente de los otros dos. Se caracteriza por estar formado por fibras musculares que tienen una forma cilíndrica y están formados por varios núcleos, pero están conectados, las fibras musculares están unas conectadas con otras. Por ende, un cambio que ocurra en una célula va a afectar a todas las demás, porque los citoplasmas están conectados. Esto es muy importante para el corazón, porque este miocardio se caracteriza por tener una contracción automática. Por fuera, la capa más externa del corazón es la llamada epicardio, que está formada por una de las láminas del pericardio, que vamos a seguir a continuación. Entonces, tenemos como envolturas del corazón, de adentro hacia afuera. El endocardio, que va a estar en contacto, va a revestir a los ventrículos y a las aurículas. Es lo más interno del corazón. El miocardio, que en este dibujo es muy evidente, que en cuanto a espesor es el de espesor más importante. Seguidos por el epicardio, hay un espacio y ahí ya tenemos al resto del pericardio. Voy a hablar de pericardio, así ya sacamos esta duda. El pericardio es una envoltura del corazón y va a estar formado por dos capas, de afuera hacia adentro. El pericardio fibroso es el pericardio más externo, es la capa del pericardio más externa,
Es un tejido conectivo fibroso, es inelástico, es muy rígido, lo que le permite mantener al corazón fijo en su posición. Y no es un tejido elástico el pericardio fibroso. Esto es importante porque evita el sobreestiramiento del corazón. Es decir, al contraerse, piensen que el corazón es un músculo, al contraerse evita que se estire más de la cuenta y lo mantiene fijo en su posición en el mediastino. Este pericardio fibroso se encuentra, repito, es más externo. La otra capa del pericardio es el pericardio seroso. Este pericardio va a estar formado por dos láminas, ¿sí? La lámina más externa es la lámina parietal, que es la lámina que va a estar en contacto con el pericardio fibroso. Fíjense acá, tienen uno en contacto con el otro. La otra lámina del pericardio seroso es la lámina visceral. La lámina visceral va a estar en contacto con el miocardio. Y entre lámina visceral del pericardio seroso y lámina parietal del pericardio seroso hay una cavidad. Es un espacio virtual, lo que significa que es muy, muy, muy chiquito. Pero en esa cavidad hay un líquido lubricante, que evita la fricción entre las dos láminas al momento de contraerse el corazón. Entonces, repito, pericardio es una envoltura del corazón, es la envoltura externa del corazón que va a estar formada por dos capas. La más externa se llama pericardio fibroso y es de tejido inelástico y muy resistente que va a mantener al corazón fijo en su posición y además evita el sobreestiramiento. El pericardio seroso está formado por dos láminas y entre ellas hay una cavidad que se llama cavidad pericárdica y en esa cavidad hay un líquido lubricante que se llama líquido pericárdico y ese líquido tiene la función de evitar la fricción entre las dos láminas. La lámina más externa se llama lámina o parietal, que va a estar en contacto con el pericardio fibroso, y la lámina más interna va a estar en contacto con el miocardio y se va a llamar eh, epicardio o la lámina visceral del pericardio seroso. Con eso son las capas y la envoltura del corazón. Nuevamente, las distintas cavidades del corazón, que ya en la primera imagen pude darles un panorama bastante general. Repito, 4 cavidades, las dos superiores son aurículas, derecha e izquierda, las dos inferiores son los ventrículos, derecho e izquierdo. En el caso del corazón humano, el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho, porque al ser un músculo, ustedes piensen que para que un músculo crezca es porque trabaja mucho. El ventrículo izquierdo es el que más fuerza tiene que hacer para impulsar la sangre, porque la sangre que sale del ventrículo izquierdo va a todo el cuerpo. Entre aurículas y ventrículos se encuentran los orificios auriculoventriculares, que estos orificios están cubiertos o están tapados por válvulas. La válvula auriculoventricular derecha se llama válvula tricúspide y la válvula auriculoventricular izquierda se llama bicúspide o mitral. Otro tipo de válvulas son las válvulas semilunares, que se encuentran entre ventrículos y arterias, solamente al inicio de la arteria, y entre ventrículo derecho y arteria pulmonar se encuentra la válvula semilunar pulmonar, y entre ventrículo izquierdo y arteria aorta, este dibujito no se ve muy bien, pero está la válvula semilunar aórtica. Lo que se ve acá como trabéculas son músculos, columnas musculares a las que están sujetas las válvulas. Entonces, al dilatarse
Al ir llenándose los ventrículos, estos músculos van a tirar para que se abran las válvulas. Acá se ven bastante bien. Bueno, acá les muestro cómo se contrae una válvula. Si ustedes se fijan, al estirarse el músculo que va a formar parte un ventrículo, va a tirar esa cuerda tendinosa a la que está sujeta la valva de las válvulas. De esa manera se abre, y como ya habían mencionado varias veces, las válvulas se abren en un solo sentido. También se ve muy bien el tabique interawrículo ventricular. Esto es lo que hace que la parte derecha del corazón esté completamente separada de la parte izquierda. Entonces la sangre que circula por la parte derecha del corazón no se mezcla nunca con la parte izquierda del corazón. Al momento en vida embrional sí hay una comunicación, pero cuando nacemos ese orificio que comunica la parte derecha con la parte izquierda de nuestro corazón se cierra. Muchas veces ese orificio tarda en cerrarse y se conocen como soplitos, los soplos. Son un tipo de soplo. Sangre, tejido que ya vimos, es un tema que ya está visto. Por las dudas, vamos a repasar las generalidades. Se conoce como volemia a la cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo y se calcula entre 4 y 5 litros. Tiene un pH ligeramente alcalino, entre 7,3 y 7,35 y 7,45. Recuerden que el pH 7 es el neutro, por encima de 7 ya estamos hablando de alcalino. El color rojo, pero esa intensidad de rojo va a depender del gas que esté transportando la sangre. Cuando la sangre está oxigenada es de un rojo más intenso y cuando la sangre está carboxigenada es más oscura. Hay tipos sanguíneos y factores sanguíneos y hay componentes o elementos hay componentes que son la sustancia intercelular, que es el plasma, donde viajan disueltos los distintos solutos, nutrientes, desechos, hormonas, inmunoglobulinas, medicamentos, y los elementos formes que son conocidos también como las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Cada uno tiene un nombre alternativo, que lo vamos a ver ahora. Glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, tienen una forma característica, una forma de disco bicóncavo, que le permite al glóbulo rojo poder circular por vasos sanguíneos muy pequeños, como son los capilares, sin romperse. En esta imagen se ve perfectamente cómo el glóbulo rojo puede modificar su forma para poder viajar por un capilar sin romperse. Están formados, son bolsitas, no son células porque no tienen núcleo, son bolsitas de hemoglobina, que la hemoglobina es el pigmento, y a ese pigmento se le asocia el hierro, y el hierro tiene mucha afinidad con el oxígeno, por eso la función de los glóbulos rojos o de los eritrocitos es el transporte de oxígeno. Tienen un origen en la médula ósea roja, que se encuentra en el hueso esponjoso de las epífisis de un hueso largo, y tienen una vida útil de aproximadamente 120 días. Una vez pasados esos 120 días, la membrana se desgasta y el glóbulo rojo muere o se destruye en el hígado o en el vaso. Valor normal de 4,5 millones a 5 por milímetro cúbico de sangre. Voy rápido porque es un tema que ya está visto. Leucocitos o glóbulos blancos es el nombre alternativo. Se dividen en granulocitos y no granulocitos. Los granulocitos tenemos a los neutrófilos, a eosinófilos y basófilos, y los no granulocitos a los linfocitos y monocitos. Neutrófilos, así como por decir una palabra de cada uno, neutrófilos, primer barrera de defensa, eosinófilos muy presentes en procesos de alergia y van a producir una sustancia que desencadena la inflamación que se llama la histamina,
y los basófilos van a secretar heparina, que es un anticoagulante. También aumentan en presencia de parásitos. Los no granulocitos son los linfocitos, que son células con múltiples funciones, son muy importantes los linfocitos, y los monocitos, cuando logran madurar, se transforman en macrófagos. Y estos macrófagos eh, pueden ser fijos o circulantes. Valor normal de 6.000 a 10.000 por milímetro cúbico de sangre, y de ese valor total se espera que se cumpla con esta fórmula leucocitaria. Plaquetas son fragmentos celulares, también las plaquetas son conocidas como trombocitos. La función de las plaquetas es la coagulación sanguínea y el valor normal es entre 200.000 y 400.000 por milímetro cúbico de sangre. Con eso hablamos de tejido sanguíneo. Tipos de sangre es un tema que también ya lo habíamos visto en tejidos. Es importante que conozcan sobre todo la posibilidad de compatibilidad de sangre, ¿no? Vamos con un tema que parece mucho, pero es bastante sencillo. Circuitos sanguíneos. Nuestra circulación es doble. Circulación humana es cerrada porque la sangre siempre viaja por un circuito cerrado, nunca sale ni de vasos sanguíneos ni de corazón. Es completa porque la parte derecha del corazón nunca se mezcla. La sangre que viaja por la parte derecha del corazón nunca se mezcla con la sangre que viaja por la parte izquierda del corazón. Y es doble nuestra circulación. Es doble porque nuestra sangre hace dos recorridos. El corazón va a impulsar sangre dos veces y las dos veces va a ir a lugares distintos. Vamos con la circulación mayor. Mayor es por el recorrido que hace. El recorrido que hace la sangre en la circulación mayor es es un recorrido más grande, más largo que el de la circulación menor. La circulación mayor se va a iniciar en la parte izquierda del corazón. Ustedes piensen que cuando van a explicar un circuito, pueden elegir por dónde empezar. A mí se me hace más fácil empezar en aurícula izquierda. Siempre tienen que tener claro que empieza en la izquierda del corazón. En la aurícula izquierda va a recibir sangre. Esa sangre va a estar oxigenada, por eso se pinta de rojo. Una vez que la aurícula izquierda se empieza a llenar de sangre oxigenada, genera una presión que provoca que la válvula auriculoventricular izquierda o mitral se abra y la sangre discurra hacia el ventrículo izquierdo. De esta manera el ventrículo izquierdo va a comenzar a llenarse y el llenado del ventrículo izquierdo va a provocar que la válvula se cierre. La válvula auriculoventricular izquierda se cierra. A la vez que se cierra la válvula auriculoventricular izquierda o la válvula mitral, se va a abrir la válvula semilunar aórtica, lo que genera que la sangre salga del ventrículo y se dirija hacia la arteria aorta. La arteria aorta es la arteria más importante del cuerpo. Va a salir, va a formar una curva que se llama callado aórtico, y en el callado aórtico ya se va a dirigir hacia el miembro superior o va a descender. Va a tener una ramificación que se llama aorta torácica, aorta abdominal, luego van a ser las arterias ilíacas y va a llegar la sangre hacia los miembros inferiores. Ya en esta curva, en este callado aórtico, va a haber una ramificación que va a dar origen a las famosas arterias coronarias, que son las arterias que le van a llevar la sangre al corazón. Entonces, este circuito mayor o circuito sistémico iniciado en la parte izquierda del corazón comienza con sangre oxigenada y tiene como finalidad llevarle la sangre, llevarle el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Una vez que la arteria aorta comienza a ramificarse, recuerden que cuando una arteria se ramifica van a originar arteriolas.
y esas arteriolas continúan ramificándose hasta que originan la red capilar. Esta red capilar se va a originar en todos los tejidos y va a producirse el intercambio gaseoso. Recuerden que los capilares son los únicos tejidos permeables, entonces esto le va a permitir al oxígeno abandonar la sangre, salir del glóbulo rojo y dirigirse hacia las células que van a formar parte de todos los tejidos. A este intercambio gaseoso de oxígeno le continúa que las células de los tejidos van a expulsar el dióxido de carbono generado en la respiración celular. Entonces, el oxígeno va a abandonar la sangre y el dióxido de carbono va a atravesar los capilares para ubicarse en la sangre. A este intercambio se lo conoce como respiración tisular y es el intercambio gaseoso que hace, que provoca que la sangre pase de ser oxigenada a ser carbooxigenada. Entonces, en el circuito mayor comienza la sangre transportando oxígeno, pero luego del intercambio gaseoso va a empezar a transportar dióxido de carbono. Una vez ocurrido el intercambio gaseoso, la sangre tiene que regresar al corazón. Y si tiene que regresar al corazón, lo va a hacer por medio de venas. Los capilares se van a ir uniendo hasta formar vénulas y las vénulas van a ir originando venas de mayor tamaño. Hasta todas las venas del cuerpo se van a ir uniendo hasta formar dos grandes venas, que son las venas cavas. La vena cava superior va a traer la sangre cargada de dióxido de carbono de todo lo que es extremidades superiores y toda la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior va a traer la sangre de regreso proveniente de todo lo que es miembro inferior y parte inferior del cuerpo. Tanto vena cava superior como vena cava inferior terminan o desembocan en la aurícula derecha y de esta manera termina el circuito mayor. Si ustedes se dieron cuenta, yo comencé en una aurícula y termino en otra aurícula. Del corazón la sangre salió oxigenada hacia todo el cuerpo y vuelve carbooxigenada hacia el corazón, pero del otro lado, del lado opuesto. Fíjense, presten mucha atención a los colores. La sangre sale oxigenada y está pintada de rojo y vuelve carbooxigenada pintada de azul. Con esto termina el circuito mayor. El circuito menor, el circuito menor se llama así por la distancia que tiene que cubrir. El mismo nombre lo dice, el circuito menor va a transportar la sangre desde el corazón hacia los pulmones, y los pulmones están muy cerca del corazón, por eso es menor. Nuevamente me ubico en una parte del corazón, esta vez en la derecha. Vuelvo a donde terminó el circuito anterior. El circuito anterior, si ustedes recuerdan, termina en la aurícula derecha y la sangre está carbooxigenada. Es decir, no tiene oxígeno, por eso está pintado de azul. En la aurícula derecha comienza mi circuito. Cuando la aurícula se llena de sangre, va a provocar que se abra la válvula auriculoventricular derecha o la válvula más conocida como tricúspide. Cuando se abre la válvula tricúspide, la sangre va a pasar al ventrículo. Cuando este ventrículo empieza a llenarse de sangre, genera el cierre o provoca el cierre de la válvula tricúspide y la apertura de la válvula semilunar pulmonar. Cuando se abre la válvula semilunar pulmonar, se va a contraer el ventrículo y la sangre va a salir expulsada por medio de una arteria. Recuerden que las arterias sacan la sangre del corazón. Esta arteria es la arteria pulmonar. Ni bien sale del corazón, va a tener una división en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, una para cada pulmón, y esta arteria en cada pulmón se va a ramificar en arteriolas. Esas arteriolas van a dar origen a la red capilar en cada pulmón y
Como ya vengo diciendo, los capilares son los vasos permeables, es decir, por donde se puede producir el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso continúa siendo entre oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono abandona la sangre y se ubica en los pulmones para después ser expulsada en la expiración. Y el oxígeno que nosotros inhalamos y llenó a los pulmones va a salir de los pulmones y se va a ubicar en la sangre. A este intercambio gaseoso se lo conoce como hematosis, ¿sí? Otra vez los colores. Salió cargada de dióxido de carbono, produce el intercambio gaseoso y vuelve cargada de oxígeno, vuelve pintada de rojo. Los capilares van a juntarse y van a originar vénulas, y esas vénulas van a originar venas. ¿Cuántas? 2 venas en cada pulmón, 2 venas pulmonares en cada pulmón. Por ende, a la aurícula izquierda va a llegar sangre que fue transportada por 4 venas pulmonares. Ya la sangre oxigenada y ubicada en la aurícula izquierda me da por finalizado el circuito menor. Repito, comienza en la parte derecha con sangre carboxigenada, sale del corazón por medio de la arteria pulmonar. En los pulmones se produce la hematosis, la sangre gana oxígeno y las 4 venas pulmonares llevan de regreso a la sangre para finalizar en la aurícula izquierda del corazón. Y ahí se da comienzo nuevamente al circuito o circulación mayor. En este dibujito, ahí tienen, en esta animación, se representa primero el circuito menor y después el circuito mayor, pero solamente los cambios que ocurren en el corazón. De aurícula a ventrículo derecho sale por arteria pulmonar, de aurícula a ventrículo izquierdo sale por arteria aorta. Fíjense cómo se abren las válvulas y recuerden que solo se abren en un único sentido, por ende la sangre no puede volver a la cavidad que está abandonando. Bueno, falta poquito. Sistema de conducción. Como cuando estábamos hablando de las capas del corazón, les mencioné, el corazón tiene la capacidad de contraerse por sí mismo. O sea, no es que no necesita, no depende de los impulsos nerviosos para poder contraerse. Cuando vimos tejidos y hablamos de tejido nervioso, dijimos que el tejido nervioso es el que permite la transmisión de la información, y esa información en nuestro cuerpo viaja en forma de impulso eléctrico. El corazón tiene la capacidad de contraerse de forma automática, es decir, el impulso eléctrico necesario para que el músculo cardíaco se contraiga es generado en el mismo corazón. Quizás alguna vez ustedes escucharon hablar de la muerte cerebral, y eso significa que el sistema nervioso central de esa persona dejó de funcionar, pero el corazón sigue latiendo. O sea, no depende directamente del sistema nervioso central. Sí influye. Por ejemplo, cuando uno está nervioso, el corazón empieza a latir más rápido. O sea, hay una influencia del sistema nervioso, pero no para el funcionamiento. El sistema de conducción va a estar formado por una serie de elementos que van a darle a las células autorrítmicas del miocardio el impulso necesario para poder contraerse y de esta manera expulsar la sangre y funcionar como una bomba. Va a tener unos elementos donde vamos a empezar a mencionarlos. El primer elemento, en primero en orden, porque es el conocido como el marcapaso. Es decir, este elemento que se encuentra en la aurícula derecha, justo por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, es conocido como nódulo sinusal.
o sinoatrial, pero yo específicamente uso la palabra sinusal. El nódulo sinusal es el marcapaso porque las células que lo van a conformar son las que generan el impulso eléctrico. Entonces, el impulso eléctrico generado por el nódulo sinusal afecta a las dos aurículas, si ustedes se fijan, es un movimiento muy rápido, pero las dos aurículas se mueven a la vez. Este impulso eléctrico va a empezar a diluirse, por ende necesita otro nodo o otro nódulo que lo vuelva a potenciar. Ese nódulo también se encuentra en la aurícula derecha, pero más cercano a la válvula tricúspide y se llama nódulo aurículo-ventricular. Entonces, nódulo sinusal es el llamado marcapaso, nódulo aurículo-ventricular va a potenciar ese impulso eléctrico y va a formar lo que se llama haz de His. El haz de His va a viajar por el tabique interventricular y va a tener dos ramas, la rama fascicular derecha y la rama fascicular izquierda. Estas ramas van a viajar hasta el vértice del corazón y van a tener otras ramificaciones que se llaman las fibras de Purkinje, que son las más pequeñas. Este haz de His y estas ramas fasciculares, tanto derecha como izquierda, lo que van a generar es la transmisión del impulso eléctrico necesario para que los ventrículos se contraigan. Eso es el sistema de conducción eléctrico. Acá tienen otro dibujito, nódulo sinusal, las tres vías que son como, imagínenselo como cables, las tres vías que van a conducir el impulso eléctrico necesario para que las aurículas se contraigan, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, las fibras de Purkinje, el sistema de microfibras de Purkinje que van a generar que se contraiga los ventrículos, perdón. ¿Sí? Acuérdense los nombres, las siglas también. Ciclo cardíaco, casi últimos temas. Ciclo cardíaco está formado por una serie de eventos que van a resumir el trabajo que realiza el corazón. El corazón, en forma muy resumida, va a realizar dos tipos de movimientos: la sístole y la diástole. La sístole es sinónimo de trabajo, de expulsión de sangre, y la diástole es sinónimo de relajación y de llenado de sangre. En el caso de la bibliografía elegida para la materia, el ciclo cardíaco se divide en tres etapas. La primera etapa es la sístole auricular. Entonces, ustedes con las mismas palabras se tienen que guiar qué es lo que está ocurriendo. Sístole, les dije que es sinónimo de contracción y expulsión de sangre. Auricular hace referencia a las aurículas. En este caso, las aurículas, tanto derecha como izquierda, las dos al mismo tiempo, se van a contraer para expulsar sangre. ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos. Eso es la sístole auricular. Es el momento de contracción de las aurículas y de expulsión de sangre hacia los ventrículos. En este caso el ventrículo va a estar en forma pasiva recibiendo, va a estar relajado llenándose de sangre. Siguiente etapa, la sístole ventricular. Nuevamente, prestenle atención a las palabras. Sístole, contracción ventricular, ventrículo. La sístole ventricular es la etapa en la cual los ventrículos se van a contraer y van a expulsar sangre. ¿Hacia dónde? Hacia las arterias. Recuerden que las válvulas hacen que la sangre se mueva en un único sentido, así que no se pueden perder. Si el ventrículo está expulsando sangre, tiene un único sentido, las arterias. El ventrículo derecho va a expulsar sangre hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo va a expulsar sangre hacia la arteria aorta. La tercera etapa es conocida como diástole general, es una forma de resumir los momentos en los cuales
los ventrículos están recibiendo sangre en forma pasiva y las aurículas están recibiendo sangre en forma pasiva. La diástole es como que ustedes la pueden, ocurre en el medio de las dos, porque cuando la aurícula está expulsando sangre, el ventrículo lo está recibiendo. Entonces, cuando las aurículas están en sístole, los ventrículos están en diástole. Y cuando los ventrículos están en sístole, las aurículas están en diástole. Siempre tengan claro que sístole es contracción y expulsión de sangre y diástole es relajación y llenado de sangre. Todo el ciclo cardíaco dura 0,8 segundos, es decir, menos de un segundo. A la cantidad de ciclos que ocurren en un minuto es lo que se conoce como frecuencia cardíaca. Y lo normal es, obviamente yo en biología humana vamos a hablar de un adulto, todas las variantes de niños y de ancianos lo verán en otra asignatura, pero en biología vamos a hablar que la frecuencia cardíaca es de 60 ciclos a 100 ciclos por minuto. Si ustedes se fijan, acá tenemos un ciclo cardíaco, ven que ocurre muy rápido. Es en 0,8 segundos es prácticamente imposible poder marcarles las tres etapas, pero ustedes miren toda la animación y van a poder encontrar cuando está en sístole, cuando está en diástole y cómo es el movimiento de las válvulas. Presten mucha atención al movimiento de las válvulas. Manifestaciones, es decir, cómo se expresa el ciclo cardíaco. Tiene 4, es decir, el trabajo del corazón tiene 4 manifestaciones. Hay 2 de estas manifestaciones que están relacionadas en forma directa con la frecuencia cardíaca, es decir, con la cantidad de ciclos. Uno es el pulso. Cada vez que los ventrículos están en sístole, específicamente el ventrículo izquierdo, cuando el ventrículo está en sístole, es decir, está expulsando sangre, la sangre va a salir del ventrículo y al salir del ventrículo va a provocar una onda. Es decir, la sangre provoca una onda. Esa onda genera que las arterias se expandan, ¿sí? Y nosotros podemos percibir esa onda. Para percibir el pulso solo hace falta comprimir un vaso sanguíneo sobre una superficie dura. Es decir, hay que comprimir vaso sanguíneo, preferentemente una arteria, contra un hueso. En otra materia ustedes aprenderán en qué zonas, pero el más conocido es el pulso radial, que es el que se toma cerca de la muñeca, como para marcárselo sin mostrarlo, sin poder mostrarlo, es por teniendo en cuenta el pulgar a la altura de la muñeca, en ese sentido van a encontrar el pulso radial. Y se siente como ondas, ¿sí? Cada pulso va a representar un ciclo. Por ende, ¿cuál es la frecuencia normal de pulso? De 60 a 100. El latido. El latido es el golpe que va a producir el vértice del corazón contra la pared del tórax. Es decir, cada vez que el vértice del corazón, que si hacen memoria, el vértice del corazón está formado prácticamente por el ventrículo izquierdo. Entonces, cada vez que el ventrículo izquierdo entre en sístole y expulse sangre, va a golpear con la pared del tórax. Por ende, el valor normal de los latidos también es igual al de la frecuencia cardíaca. Cada latido es un ciclo. Las otras 2 manifestaciones van a ser los ruidos cardíacos, que son 2. El loop-tube, siempre que escuchan el latido del corazón, se escuchan 2 ruidos. El primero se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo se debe al cierre de las válvulas semilunares. Entonces, cuando estas 2 válvulas se cierran, fíjense que lo hacen a la vez, producen el primer ruido y cuando se cierran estas 2, esta y esta,
se produce el segundo ruido. La última manifestación es la presión o tensión arterial y es una fuerza. Entonces, por favor, diferéncienme bien qué es cada uno. Pulso es una onda, es un movimiento. Latido es un golpe. Ruido es el cierre de válvulas y la presión es la fuerza. Es la fuerza con la que la sangre choca con las paredes de la arteria una vez que es expulsada del corazón. Cuando la sangre sale del corazón, sale con mucha fuerza y el choque que genera contra las paredes de la arteria es lo que se conoce como presión. Tenemos dos tipos de presión o tensión arterial. La presión sistólica o máxima, que es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria en el momento de trabajo, al momento de expulsión de sangre. Se mide en una magnitud que se llama milímetros de mercurio, que es una magnitud de presión, y la presión sistólica, repito, en mi materia, quizás en otra materia vean una clasificación mucho más profunda, sobre todo la gente de enfermería, van a ver una clasificación mucho más profunda de presión. En materia, con que sepan estos parámetros normales, estamos bien. La presión sistólica o máxima es de 100 a 139 milímetros de mercurio y la presión diastólica es la fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de la arteria, pero en el momento de relajación, en el momento de llenado de sangre de los ventrículos. Y esa presión es de 60 a 90 milímetros de mercurio. Alteraciones. Ya saben el valor normal de pulso, o sea, se corresponde con el de la frecuencia cardíaca, de 60 a 90. Acá lo tengo al revés, perdón, acá hay un error. Se conoce como taquicardia cuando los valores, después se los subo bien, acá hay un pequeño error. Se conoce como taquicardia cuando el valor de pulso está por encima de los 100, ahí tengo 100 pulsos por minuto, por encima de esos 100, se lo llama taquicardia. Y por debajo de 60 se lo conoce como bradicardia. Recuerdo, vuelvo a aclarar, acá hay un error, pues se los paso bien. Entonces, por encima de 100 se llama taquicardia, por debajo de 60 se llama bradicardia y al pulso normal, normocardia. La presión. Cuando la presión sistólica está por encima de 120, en realidad es 130, 139, otro error. Cuando está por encima de 139 y la diastólica está por encima de los 100, es decir, excedo estos valores, ¿sí? Excedo este valor y este valor, cuando están por encima de estos valores, se habla de hipertensión. Y cuando está por debajo de los valores normales, se habla de hipotensión. Repito que esta diapositiva tiene errores, después se los paso bien. En el apunte está bien igualmente. Y creo que con eso terminamos lo que es, o sea, la última diapositiva tiene errores, pero el resto no. Los valores lo tienen bien en el apunte igualmente. Con eso terminamos lo que es sistema cardiovascular. Vuelvo a aclarar que el video es rápido. El video solamente se centra en los aspectos más importantes. Sirve como para aclarar las generalidades y los aspectos más relevantes del sistema, pero cuando ustedes tienen que estudiar, por favor, básense en la bibliografía. Sé que en estos momentos tienen un montón de cosas para leer, pero el video es como para aclarar y que ustedes puedan resolver las actividades en forma más autónoma, pero por favor no dejen a la bibliografía de lado. El video solamente aclara y como se dieron cuenta puede tener errores. La bibliografía en general no. Así que por favor básense en la bibliografía. Cualquier cosa me consultan y
y lo aclaramos.